Un saludo, mi nombre es Edgar Ladino, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad Tecnológica y pertenezco al programa de Ingeniería Civil. El objeto de estudio hoy es resolver la ecuación de Colbreth-White para el cálculo del coeficiente de fricción en tuberías a presión y flujos turbulentos, implementando Visual e implementando el método numérico de Newton-Raphson. La ecuación de Colbreth-White es una ecuación implícita la cual requiere un método numérico para su solución. Acá tenemos el esquema del diagrama de flujo para calcular la solución. Sabemos que para flujos menores con un Reynolds menor a 2300, el coeficiente de fricción es una función explícita que equivale al 64 sobre el Reynolds. Entra el flujo a una zona de inestabilidad de 2300 a 4000 para flujos en zona inestable, y si el flujo es mayor a 4000 estamos en la zona de turbulencia, flujos completamente desarrollados. Se establece un valor semilla, este valor semilla para f de 0.0015. Acá tenemos la expresión que determina la función objetivo. 1 sobre raíz de f más 2 logaritmo de E, que es la rugosidad absoluta del tubo dividido entre el diámetro, sobre 3.7 más 2.51 por el Reynolds raíz de f. Y acá tenemos la primera derivada. Ahora bien, esta expresión se traduce en código visual como aparece acá. Y colocamos nuestro valor semilla con una tolerancia igual a 1. Hacemos un while tolerancia de 0.0000001 y esta es la función objetivo que colocamos en Visual. Ahora, esa función la expresamos en términos de la primera derivada, y esta es la primera derivada del código de Visual, y establecemos el Newton-Raphson en el código, que equivale a f2 menos f1 menos la función sobre la derivada. Y el bucle para cuando f1 sea igual a f2 con esta tolerancia. Lo primero que debemos hacer es guardar el archivo y habilitarlo para macros. Archivo guardar como, lo colocamos libro habilitado para macros y subimos el desarrollador. Opciones. Acá vamos a personalizar cinta desarrollador o programador. Depende de la versión de Excel que ustedes tengan. Aceptar. Vamos al desarrollador. Se nos abre la ventana de Visual. Hacemos doble clic. Y en esta carpeta Microsoft Excel hacemos clic derecho, insertar formulario. Insertamos un formulario, vamos a insertar una imagen del escudo de la universidad, Picture, seleccionamos la imagen, abrir, eh, le decimos que sin borde. Ok, ahora vamos a ingresar las etiquetas. Colocamos acá la etiqueta 1, caption, universidad Distrital Francisco José de Caldas. Podemos copiarlo y acá vamos a colocar facultad tecnológica. Programa de ingeniería civil. Este también lo podemos copiar, control C, control V.
y le colocamos programa, programa de ingeniería civil. Ok, ingresamos este marco, podemos ingresar un marco que diga input, se lo vamos a colocar como un input, y ese input va a tener unos datos de entrada y unas etiquetas de entrada. En este caso eh, va a tener un diámetro, y ese diámetro va a estar en metros, ese diámetro va a estar en metros, va a tener una rugosidad absoluta, la rugosidad absoluta del tubo, y va a tener un número de Reynolds, el cual es adimensional, un número de Reynolds. Colocamos Reynolds. Ahora colocamos estos cuadros de texto. Estos cuadros de texto van de esta manera. Podemos ampliar un poco este marco. Estos los podemos copiar también. Control C, Control V, Control C, Control V. Y distribuimos estas etiquetas que queden alineadas. Ese va a ser ese va a ser nuestro input. Ese va a ser nuestro input. Ahora bien, vamos a generar un output. Y ese output también lo podemos copiar, copiar ese marco. Control C, Control V y lo copiamos. Control Z, Control C, tocamos acá, Control V. Ok. Y este va a ser el output. Colocamos acá output. ¿Y qué parámetros van a ser los de salida? La rugosidad relativa, que no tiene unidades, dimensional, dividido entre D, puede ser metro sobre metro, pero dejémosla sin unidades. Y el coeficiente de fricción, que tampoco es dimensional. Coeficiente de fricción. Y coloquémosle una F acá. Coloquémosle de esta manera, para que alcance. Y tenemos el coeficiente de fricción. Esta no la necesitamos y esta tampoco. Ok, este texto se va a llamar TXD. Hay que tener cuidado. Este vamos a llamar TXE.
y este lo vamos a llamar TXRE, Reynolds. Este lo vamos a llamar TXED, E minúscula, D mayúscula, y este lo vamos a llamar TXF. Ok, podemos centrar esto. Ahora vamos a insertar los botones que van a controlar el formulario. Podemos cambiarle este nombre, siempre en el caption, cálculo coeficiente de fricción Colebrook and White. Ya lo tenemos ahí. Ok, vamos a insertar los botones. Insertemos 3 botones, uno para cerrar, uno para calcular y otro para borrar. Los podemos ubicar acá. Este va a ser el botón de calcular, el 1. Dejémoslo acá, calcular. Lo podemos copiar. El de borrar y el de cerrar. Que queda alineado. Podemos ver cómo nos va quedando el formulario de esta manera. Ok, nuestro objetivo es digitar un diámetro, rugosidad, un Reynolds y que nos dé este input. Ahora bien, este le podemos cambiar el calcular, que es el primero. Calcular. Este dijimos que era el de borrar, que nos borre todo lo que aparece ahí. Y este que cierre el formulario. Cerrar formulario. De una vez podemos colocar el código a este. Hacemos clic en el y colocamos un load me. O sea, acá le estamos diciendo que lo cierre. Ok, ahora vamos a calcular. Vamos a calcular y estamos en el botón de calcular. Vamos a colocar, a definir las variables. Esas variables son de tipo decimal, o sea que debemos indicarle al software que son variables de tipo decimal y decimos la siguiente manera: din de, coma, ese es el diámetro E de la rugosidad, tenemos el R de Reynolds, coma, F del coeficiente de fricción, coma, y las respuestas res D, coma, res F, coma, F1, coma, F mayúscula X, la función objetivo de F X, coma, F2 as double. Y oprimimos enter y verificamos que se colocó en azul el DIN y el doble. O sea, esto es un número, no van a ser enteros, van a ser números de decimales. D, E, R, F, res D, res F. Res significa respuesta. F1, FXD, FX, F2. Esta nomenclatura puede variar, depende de la persona que esté desarrollando el código, como la quiera visualizar. Entramos al botón 1, estamos en el botón 1, ahora le vamos a indicar de dónde vienen
los valores. D lo vamos a tomar ¿de dónde? Lo vamos a tomar de acá, de este texto. Vamos a calcular y le vamos a decir, tómelo de ese texto. Son 3 valores más. Entonces, el otro valor es la rugosidad, que es E, text E, y el otro es el Reynolds. Y le digo, cambiémoslo acá y verifiquemos. Verifiquemos que estemos bien acá. Text box, text re, text re, calcular, text re. Acá nos faltaba una E. Text re. Ok. Ahora vamos a colocar el valor semilla. Le vamos a decir que F1 va a ser igual a 0.015. Y le vamos a dar un tol, una tolerancia igual a 1. Y acá viene el comando while. While abrimos un paréntesis y le decimos tol. Le, le decimos, nos faltó tol, le decimos tol debe ser mayor a 2, 4, 5, 6 ceros. Dejémoslo con una alta pro. Esto incide en el número de iteraciones que hace el programa. Ahora vamos a montar la función objetivo fx. fx. La función objetivo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 dividido, abro y cierro, de f1, elevado, abro y cierro a la un medio, más 2 por el logaritmo, abro dos paréntesis, de la rugosidad dividido entre el diámetro, cierro un paréntesis, dividido entre 3.7 más 2.51, dividido, abro un paréntesis, por el Reynolds, por, abro, F1, cierro, elevado, abro 1, dividido entre 2, cierro, 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 dividido entre el logaritmo, abro 10, cierro, enter. Esta es la función un medio del coeficiente de fricción, 1 dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente de fricción más 2 logaritmo de la rugosidad relativa dividido entre 3.7 más 2.51 por el Reynolds por raíz de f, y dividimos este entre el logaritmo porque este no es logaritmo en base 10, el que trabaja visual. Ahora hacemos la derivada de fx. Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos 1 menos, abro paréntesis, 1 dividido entre 2, cierro, por F1, lo cierro, lo elevo, abro y cierro a la menos 3 medios, más 2 por, abro, menos 2.51 por, abro F1, cierro, elevado a la menos 3 medios,
elevado a la menos 3 medios dividido, abro 2 por R, que es el Reynolds, cierro, cierro por el logaritmo, del neperiano, que es 2.7182. Cierro, dividido, abro dos paréntesis, E dividido entre D, cierro, dividido entre 3.7 más 2.51 dividido entre el Reynolds por, abro, F1, cierro, elevado a la 1 dividido entre 2, cierro, cierro y cierro. Ahí tenemos la derivada. Verificamos. Menos 1 medio F1 a la menos 3 medios más 2 menos 2.51 por F1 a la menos 3 medios dividido entre 2 por el Reynolds, cierro por el logaritmo 271 dividido, abro, cierro, rugosidad relativa de 3.7 más 2.51 dividido entre el Reynolds por, verifiquemos acá el Reynolds, raíz de F. Bueno, continuemos. Esta ya es la derivada. Ahora vamos a hacer el bucle, es decir, el Newton-Raphson. Hacemos F2 igual a F1 menos la función X dividido entre dfx. Este es el Newton-Raphson. Tol igual, ahora hacemos un valor absoluto. Valor absoluto de F2 menos F1. Enter. Y para el bucle, cuando F1 sea igual a F2. Enter. Colocamos went y acá le vamos a asignar los valores. Res F debe ser igual a F1. Guárdelo ahí. Ahora, coloque TX box. Entonces copiamos esta palabra. Control C, Control V, textbox. Textbox F va a ser igual. Limitémosle las cifras significativas. Round, abro, res F, 7. Acá le estoy diciendo, este valor, llévelo a esta celda, a esta, sí, a esta caja de texto y ciérrelo con estas cifras significativas. Lo podemos copiar, control C, control V y colocamos res ed, reset, y ahí hacemos la operación de la rugosidad relativa, E dividido entre D, y ese guárdelo en box ed, y guárdelo en ed. Ok, entonces vamos a verificar. Declaramos unas variables, ¿cierto? Diámetro, rugosidad, Reynolds, F, res D, rugosidad, F1. Ok. Ahora, al haber declarado eso, colocamos, le asignamos a cada caja de texto, le asignamos la letra correspondiente. Acá montamos el valor semilla y la tolerancia. Hicimos un while y esta es la función objetivo. Verifiquemos la función objetivo. 1f raíz cuadrada de f más 2 veces el logaritmo de la rugosidad relativa dividido entre 3.7 más 2.51 dividido entre el Reynolds por raíz de f, todo por logaritmo de 10.
Esto tiene que ser logaritmo de 10. Ok. Y la derivada menos un medio de raíz de f elevado a la 1 menos 1.5, que es menos 3 medios, más 2 menos 2.51 por f1 elevado a la menos 3 medios dividido entre dos veces el Reynolds, cierro, por el logaritmo del neperiano dividido entre la rugosidad relativa, vamos acá a 3.7 más 2.51 Reynolds f elevado a la 1 medio. Cierro y cierro. Ok, ejecutémoslo a ver qué pasa. Tenemos un diámetro de 2.54 con una rugosidad, la del PVC, 2, 4, 5, 15, tubo hidráulicamente liso, y un Reynolds de 50.000. Calcular. Verifiquemos ese valor. Entonces verifiquemos. Abrimos la aplicación disponible para Android. Reynolds 50.000. Rugosidad relativa, esta, por eso la había colocado ahí. 2, 4, 5. 2, 4, 5, 59. Calcular. Acá me dice 02 09128. 02 09128. Estamos bien. Pero notemos que el usuario puede ingresar a estas celdas. No deberíamos restringir el acceso a estos textos. Entonces, cerrémoslo. Vamos, toquemos esta. Y en esta celda le dice que si está disponible, le decimos que no, que falso. Y acá también le decimos que falso. Le decimos que no está disponible, falso. Ahora nos falta la tecla de borrar. Hacemos clic en borrar. ¿Dónde está el botón de borrar? ¿Y qué le vamos a decir? Estos textbox, todos estos textbox, control C, control V, quitamos esto, y control Z, y a eso le ponemos punto txt igual, comillas, comillas, control C. Ahí le estamos diciendo bórreme todo lo que tenga ahí, pero faltan estas dos celdas. Falta esta, la del coeficiente de fricción, control C, y falta la de la rugosidad relativa, control C, control C, control C, control V, control V. Verifiquemos. D, E, el Reynolds y F. Ejecutemos la aplicación. Diámetro, punto 54. Rugosidad, 245. Reynolds, 1.000.000. ¿Cuántos hay? 2, 4, 6. Calcular. Ahora observemos que ya el usuario no puede ingresar a estas celdas. Él ya no puede ingresar a estas celdas. Verificamos con nuestra aplicación. Reynolds de 1.000.000. 2, 4, 6. Y la rugosidad relativa. Acá 3 ceros. 3 ceros. 19, 69. Calcular. 0.01146489, 01.645. Ok. Otro diámetro, 0.07. Una rugosidad, 5 ceros, 4, 5, 15. Y un Reynolds de 20.000. Calcular.
Utilicemos la aplicación. Colocamos reinos de 20.000 y la rugosidad relativa que aparece acá, que es 240, 24, 214, calcular. 0.0259301.59301. En conclusión, eh, realizamos la derivada de la función objetivo de Colebrook-White y con base en esa derivada rediseñamos el código en Visual para calcular el coeficiente de fricción, el cual depende el dimensionamiento del diámetro de las tuberías y del caudal que transita por el sistema. Probemos nuestro botón, finalmente probemos el botón borrar y efectivamente borra todo. Ok, muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Gracias.